Muy bien. En la última lección vimos nosotros cómo es que pues todos los temas que fuimos viendo desde el inicio del semestre, ¿verdad? Cinemática de cuerpos rígidos, estas nociones de mecanismos, grados de libertad, espacio de configuración, orientaciones, matrices de transformación homogénea, matrices o transformaciones elementales, llegaron a unirse para permitirnos a nosotros describir los modelos cinemáticos para manipuladores seriales mediante la cinemática directa. Y pudimos ver nosotros cómo es que, por ejemplo, utilizando herramientas como la Toolbox de robótica de Peter Cork, fue posible que nosotros pudiéramos tanto visualizar e interactuar con los modelos de nuestros robots. Sin embargo, perdón, nos dimos cuenta de que a pesar de que la cinemática directa nos presentaba pues un modelo cinemático del robot, no nos resuelve realmente el problema que nos interesa principalmente, y es que lo que queremos al final de cuentas es poder asignarle una tarea al robot y encontrar la manera de ejecutar esa tarea. La cinemática directa, como la tenemos nosotros actualmente, es un mapeo que nos dice a nosotros que si movemos al robot, algo va a hacer, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Pues va a depender de cuál va a ser el modelo cinemático del robot. Pero estamos como que en un sentido contrario, ¿verdad? Nosotros movemos al robot y luego vemos qué fue lo que hizo, cuando realmente lo que queremos nosotros es, bueno, para que el robot haga esto, ¿cómo es que lo tenemos que mover? Entonces hablábamos nosotros de que eventualmente queremos llegar a, o vamos a ir construyendo hacia una noción de un mapeo que va a ser similar al de la cinemática directa, pero de manera como que inversa, en el sentido de que no nos interesa mover al robot y ver qué hizo, sino que para nosotros decirle al robot qué queremos que haga y encontrar cómo se tiene que mover para ejecutar esa tarea. Hacia eso vamos, ¿verdad? Hacia el problema de cinemática inversa. Sin embargo, como les comentaba, resulta que antes de irnos al problema de cinemática inversa, tenemos que hacer un detour, porque ahora, ¿verdad? Con esto de que ya tenemos el modelo cinemático del robot, el modelo cinemático nos da a nosotros una relación puramente geométrica, digámoslo así, del robot. Es decir, nos dice que al reconfigurar el robot, el efector final va a estar configurado o va a estar posicionado y orientado de cierta manera. Sin embargo, cuando ya nosotros empecemos a hablar de tareas y bueno, yo quiero que dada esta tarea el robot se mueva de tal forma, es obligado que nosotros empecemos a hablar también de movimiento, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es el detour que vamos a tomar nosotros más o menos en estas, son 3 lecciones en donde vamos a hablar nosotros un poco acerca de qué pasa cuando ya empezamos a considerar movimiento en nuestras situaciones, ¿verdad? Por el momento hemos considerado nosotros solo una descripción puramente geométrica de las cosas, ¿verdad? O sea, cuál es la posición, cuál es la orientación, pero ahora tenemos que empezar a hablar de qué pasa cuando nuestros sistemas se empiezan a mover. Y esa área va a recibir el nombre de cinemática diferencial para nosotros. Muy bien. Entonces, consideremos, por ejemplo, la siguiente situación, en donde tenemos nosotros un robot, ¿verdad? Que está instalado en cierto punto fijo en su base. Y lo que tiene que hacer es poder tomar el objeto que está sobre la banda transportadora y manipularlo, ¿verdad? Cambiarlo de lugar, tomarlo y ponerlo en otro lado, alguna operación de pick and place, cambiarle de orientación, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, para esta situación, es claro de que si nosotros tratamos de jugar con la cinemática directa del robot, nosotros podríamos ir moviendo la configuración. Piensen ustedes, por ejemplo, que describen la matriz de David Hartenberg del robot.
Luego ustedes lo meten al toolbox de robótica de Peter Cork y ponen el comando teach, que les permite a ustedes mover el robot. Entonces ustedes podrían ir cambiando la configuración del robot hasta que se ponga en posición tal cual el gripper esté orientado para que pueda tomar ese objeto. Pero caemos a un problema, y es que esta descripción puramente geométrica y solamente de posiciones va a ser problemática para esta situación porque nuestro objeto se está moviendo. Entonces lo que va a resultar es que cuando nosotros, por ejemplo, coloquemos tal vez el gripper pues más o menos como que por acá, tal vez el objeto ya se fue, ¿verdad? Y el objeto tal vez ya está como que pues por acá, para ponerles una idea pues en particular. Entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta de que para que nuestros robots tengan también una idea clara de, bueno, o que puedan reaccionar de una manera adecuada, es necesario que no solamente pues sepamos nosotros ubicarlo, ¿verdad? O saber qué ocurre con el efector final cuando nosotros los reconfiguramos, sino que también ver cómo es que estos movimientos van ocurriendo a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, precisamente con lo que sabemos nosotros, pues hasta el momento, sí podemos determinar la pose del objeto a manipular y la pose del efector final, ¿verdad? Y como les decía, podemos de alguna manera reconfigurar al robot para hacer que tome el objeto. Pero probablemente cuando ya llegue a esa posición, el objeto ya no está, o la trayectoria del objeto lo llevó lejos del efector final. Por lo que entonces es ahí sí que necesario que nosotros consideremos también cómo es que se están moviendo estos objetos, cómo es que estos actores, como platicábamos, ¿verdad? Agentes adentro de la situación de robótica se están moviendo para que la interacción entre ellas pues tenga sentido, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros que, ¿verdad? Esto lo hemos hablado mucho en cursos anteriores, por ejemplo en los cursos de control, de que necesitamos ver cómo se mueven las cosas. Ya no es suficiente tener una imagen estática de la situación, sino que tenemos que tomar en consideración también el movimiento de todos estos sistemas y agentes, ¿verdad? Bueno, entonces la idea es que nosotros tenemos que empezar a hablar acerca de las velocidades en este mismo lenguaje de sistemas de cuerpos rígidos. Y lo que nos va a permitir hacer esto es lo que se llama pues la cinemática diferencial, ¿verdad? Típicamente en física ustedes conocían la palabra esta de cinemática tanto como una descripción geométrica de posiciones, velocidades y aceleraciones, ¿verdad? Pero aquí estamos utilizando el término un poco distinto, ¿verdad? Porque más que todo decimos pues cinemática, más relacionada a las posiciones como tal, cinemática diferencial, a cómo cambian esas posiciones y orientaciones, ¿verdad? Pero igual sigue siendo una descripción de cómo cambian, no estamos todavía investigando por qué se dan esos cambios, ¿verdad? Esa sí va a ser una noción más relacionada a la dinámica, de la cual vamos a estar hablando, pero hasta el siguiente curso de robótica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, similar al caso de cinemática, ¿verdad? Nosotros antes de empezar a hablar acerca del caso de robots y manipuladores seriales, etcétera, etcétera, nosotros nos enfocamos en el caso de simples cuerpos rígidos. Nosotros empezamos a decir, bueno, si tenemos un cuerpo rígido, pues planar, ¿qué ocurre? Luego, si tenemos un cuerpo rígido espacial, ¿qué ocurre? ¿Cómo describimos su posición, su orientación, ¿verdad? ¿Cómo describimos las transformaciones que representan las poses, etcétera, etcétera? Entonces vamos a empezar nosotros de una forma similar y vamos a empezar a hablar acerca del caso de un único cuerpo rígido. Es más, vamos a simplificar todavía más nuestra situación y vamos a considerar el caso particular de un cuerpo rígido que va a estar solamente rotando. Es decir, el cuerpo rígido va a estar fijo en una posición en el espacio y vamos a hacer nosotros que empiece a rotar. Entonces aquí tenemos este cuerpo rígido que es más o menos como una plancha, ¿verdad? Digámoslo así. Entonces lo que estamos haciendo es, piensen ustedes que tienen, no sé, algún objeto plano, un cuaderno si tienen ahí a la mano, qué sé yo, un plato, un portavasos, lo dejan ustedes fijo en un punto y lo empiezan a hacer rotar. Y vamos a analizar
¿Qué ocurre? ¿Verdad? Vamos a analizar nosotros qué ocurre con un punto sobre este cuerpo rígido que está fijo en el espacio, pero que está rotando en ese mismo lugar. Bueno, antes de empezar a desarrollar esta matemática, sí les quiero dar un disclaimer, si lo quieren ver así. Lo que me interesa de esta lección es que ustedes vayan siguiendo la lógica de lo que estamos derivando, pero no va a ser tan importante que ustedes entiendan al 100% la razón detrás de todas estas ecuaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Se van a dar cuenta de que esto se va a poner feo, bastante rápido, porque digamos que aquí empiezan a surgir esos conceptos relativistas, digámoslo así, que es un concepto que es complicado en los cursos de física, en los cursos de mecánica, ¿verdad? En donde, bueno, la velocidad relativa de esto con respecto de esto, entonces se le suma esto con respecto de esto, ¿verdad? Entonces se empieza a complicar bastante la situación y la notación se complica también. Vamos a ver nosotros que al final de cuentas, como este no es un curso de mecánica, digámoslo así, de cuerpos rígidos, no nos va a interesar tanto conocer todas esas fórmulas, porque sí son bastante complejas, porque al final de cuentas, cuando nosotros los apliquemos a nuestros robots, la misma estructura de los robots, ¿verdad? En forma de mecanismos seriales, con restricciones conjuntas, etcétera, etcétera, va a causar que esas restricciones simplifiquen nuestras expresiones matemáticas, ¿verdad? Entonces, si bien vamos a ver nosotros cómo se derivan estas cantidades y vamos a ver pues un ejemplo al respecto, no se lo vayan a tomar, digamos, tan no se alarmen si lo quieren ver ustedes así, si no queda al 100% claro, porque es un concepto, o sea, son conceptos que primero cuesta visualizar, porque hay muchos términos que son relativos con respecto a algún marco de referencia distinto, ¿verdad? Y al final de cuentas, como les digo, no es como que los vayamos a estar utilizando pues demasiado de forma directa, sino que vamos a ver más que todo, o sea, y precisamente es el punto de la lección de hoy, ver cómo es que estos conceptos complejos, al momento de aplicarlos a robots seriales, se van a ver bastante simplificados y nos van a permitir a nosotros realizar cálculos no triviales, pero sí mucho más sencillos que los que originalmente tendríamos que estar haciendo si consideráramos el caso más general de cuerpos rígidos en el espacio sin ningún tipo de restricción, ¿verdad? Muy bien, entonces empecemos, digamos, con este caso, como les digo, de el cuerpo rígido que está fijo en el espacio, pero que está rotando en esa posición fija. Muy bien. Entonces, vamos a hacer nosotros lo siguiente, ¿verdad? Y vamos a básicamente describir el punto P. O sea, el punto P es el punto de nuestro interés para ver qué es lo que está ocurriendo. Nos damos cuenta que estamos básicamente colocando el marco de referencia del cuerpo rígido alineado con el eje de rotación, ¿verdad? Y podemos asumir de que este es el eje Z, ¿verdad? Entonces la rotación se está haciendo alrededor del eje Z del marco de referencia B, de forma counterclockwise. Entonces estaríamos siendo pues positivos precisamente pues hacia arriba. Y lo que queremos hacer al final de cuentas es poder representar qué ocurre con este punto en este cuerpo rígido, pero en el marco de referencia inercial, ¿verdad? Porque al final lo que vamos a querer nosotros encontrar es similar a como nosotros para cinemática encontramos una transformación que nos permitía irnos de un marco de referencia a otro marco de referencia. Aquí vamos a encontrar también nosotros algo similar, ¿verdad? Una transformación de velocidad que nos permita movernos de un marco de referencia a otro, pero hablando ahora de velocidades. Muy bien. Bueno, entonces en este caso particular nos damos cuenta de que la situación es sencilla, porque al estar el cuerpo rígido pues fijo, nos damos cuenta de que este punto
lo que va a estar haciendo es que va a estar generando una trayectoria pues circular. Vendría estando luego pues por acá, luego tal vez viniendo pues por acá, luego pues por acá, y eventualmente va a llegar a la posición del punto que estamos denotando nosotros mediante Q. Lo interesante es darnos cuenta que precisamente la transformación de P a Q en este caso es simplemente una rotación, ¿verdad? Estamos agarrando nosotros este vector P, si se dan cuenta no lo estamos trasladando, o sea, no hay ninguna operación de traslación, sino que mediante una rotación pura estamos llegando nosotros a este valor de Q. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si pusiéramos nosotros valores a esto, entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el eje el eje Y. Vamos a ponerlo en rojo. Aquí tendríamos el eje Y, por ejemplo, y el eje X. Entonces digamos nosotros que de aquí para acá tenemos nosotros, mejor otro color. De aquí para acá tenemos nosotros, por ejemplo, pi radianes. Y de acá para acá tenemos nosotros ¿qué sería? Vamos a ver, 3 pi medios, 5 pi medios, sí, básicamente, vamos a ver, pi medios, pi, 3 pi medios, más o menos, digámoslo así. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, entre P y Q hay una diferencia de pi medios con respecto, digamos, al ángulo. Entonces, nosotros podríamos representar, por ejemplo, que Q es simplemente pues aplicar una rotación en Z de pi medios a el vector P, por ejemplo. Entonces estamos haciendo nosotros una simple rotación para llegar del punto P a el punto Q. Bueno, eso es lo importante de hacerlo ver para esta situación. Bueno, nótese que esta situación la estamos haciendo nosotros lo más sencillo posible, porque quiero que consideremos también el caso general, y ese es al que vamos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este cuerpo rígido, además de estar rotando, se estuviera trasladando, ¿verdad?, con respecto del inercial? Es decir, si por ejemplo en lugar de solamente pues ser, digamos, un cuerpo rígido que viene y que está rotando, por ejemplo, alrededor de, también se está moviendo, digámoslo así, en el espacio, y yo estoy evaluando qué ocurre con un punto en el cuerpo rígido, pero que también se está moviendo. O sea que ahí tendríamos inclusive una superposición de un montón de velocidades. Por ejemplo, si consideramos el caso general, estaríamos viendo la superposición de cómo se mueve el punto con respecto del cuerpo rígido, y luego cómo rota el cuerpo rígido con respecto del inercial, y cómo se traslada el cuerpo rígido con respecto del inercial. Entonces es una combinación de un montón de velocidades, ¿verdad? Entonces en este caso piensen ustedes que es simplemente, si ustedes se ven representados por el punto P, entonces es que ustedes estén encima del cuerpo rígido sin moverse, y el cuerpo rígido lo que está haciendo es que está solamente pues girando. Muy bien, ya estableciendo de manera pues formal esta relación, lo que estamos viendo precisamente era lo que decíamos, que la relación entre P y Q es una simple rotación, en donde Q va a estar posicionado, ¿verdad? O va a ir variando con respecto al tiempo conforme vaya variando la rotación en el tiempo, ¿verdad? Entonces, mientras más tiempo ha pasado, más rotación se ha aplicado al vector P. Entonces Q tiene un ángulo más grande de diferencia con respecto de P, ¿verdad? Importante notar aquí de que, como estamos diciendo, de que ese punto que nos interesa es un punto que está fijo en el cuerpo rígido, es una cantidad constante, o sea, no varía con respecto del tiempo, porque el vector como tal siempre va a estar con respecto al origen
del marco de referencia, ¿verdad? La magnitud siempre va a ser la misma. O sea, el punto no va a cambiar su magnitud. Muy bien. Entonces tenemos esta representación de acá. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer inteligentes y vamos a representar la orientación R de una forma conveniente. ¿Por qué razón? Recordemos nosotros que al ser una orientación en 3 dimensiones, tenemos nosotros múltiples opciones para poder representar la orientación, ¿verdad? O sea, hay varias formas de poder generar esa matriz de rotación. Podemos hablar de la matriz de rotación directamente como una matriz de rotación. Podemos hablar utilizando los ángulos de Euler. Podemos utilizar hablando cuaterniones, representación eje-ángulo, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos una representación inteligente para nosotros. Y resulta que la notación inteligente para nosotros en este caso, ya nos vamos a dar cuenta por qué es la selección inteligente. Es la representación eje-ángulo, ¿verdad? En donde la matriz de rotación se ve representada por la exponencial de esta matriz antisimétrica, ¿verdad? La matriz esta skew symmetric que nosotros encontramos al agarrar, digamos, el vector de velocidad angular. Acordémonos de que aquí hay varias cosas pues involucradas, ¿verdad? Este vector de velocidad angular, recordémonos que es simplemente el vector unitario multiplicado por teta. Entonces el vector unitario omega sombrerito nos dice a nosotros el eje de rotación. Aquí está nuestro cuerpo rígido, ¿verdad? Nos da el eje de rotación. Y la cantidad de rotación, nos acordamos que está dada por teta, ¿verdad? Y este operador S, W, es simplemente agarrar y convertir el vector en una matriz antisimétrica. La matriz antisimétrica, ¿se acuerdan ustedes que es una que tiene ceros en la diagonal y tiene otras cantidades acá? Esto era, si ustedes recuerdan también, la forma matricial de expresar el producto cruz entre dos vectores. En este caso tiene sentido, ¿verdad?, que estemos utilizando el producto cruz porque estamos hablando de rotaciones. ¿Se acuerdan ustedes que las rotaciones, precisamente el producto cruz tenía que ver ahí, por ejemplo, con el eje de rotación, con la velocidad tangencial, etcétera, etcétera? En nuestro caso, sin embargo, lo más sencillo va a ser utilizar el operador que se llama skew, ¿verdad? Ese es un operador definido en el toolbox de robótica, ¿verdad? Que nos genera a nosotros la matriz antisimétrica a partir de un vector cualquiera. Muy bien. Adicionalmente, recordemos que la exponencial de la matriz era aquella cantidad que es utilizando la definición de la exponencial, utilizando series de potencia, nosotros colocamos ahí la matriz en lugar del escalar y esa es la exponencial de la matriz, ¿verdad? Y en MATLAB en particular nosotros hacíamos esto mediante el comando expm, ¿verdad? Exponencial de la matriz. Muy bien. Entonces, ¿por qué es que esta es una selección inteligente pues para nosotros? Bueno, porque resulta que similar a la exponencial tradicional escalar, la exponencial de una matriz cumple con que su derivada es igual a una versión escalada de ella misma. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto del tiempo de e a la at escalar, esto es igual a a por e a la at. Entonces resulta que para las matrices se cumple también. La demostración es un poco distinta porque pues no estamos hablando de escalares, pero tenemos la ventaja de que se cumple. Y se cumple multiplicando la matriz del lado izquierdo, ¿verdad? Importante porque es diferente para matrices multiplicar del lado izquierdo que el lado derecho. Bueno, entonces si nosotros conocemos esto, la ventaja va a ser que lo que queremos al final de cuentas es poder representar velocidades.
Con esta relación de Q y P tenemos nosotros posiciones. Si queremos velocidades tenemos que derivar. Entonces derivamos a Q con respecto del tiempo. Pero derivar a Q con respecto del tiempo es derivar básicamente a la matriz de rotación con respecto del tiempo. El vector P se salva porque no depende del tiempo. Ya vamos a ver más adelante qué pasa si sí depende del tiempo. Entonces al derivar la matriz de rotación, sabemos nosotros que como es una exponencial, o sea, lo que estamos haciendo es que estamos derivando con respecto del tiempo aquí, ¿verdad? Derivada con respecto del tiempo de E a la skew omega por T. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Pues seguimos la misma regla, ¿verdad? Esto sería E a la A por T. Entonces, la derivada nos quedaría A por E a la AT. Pero A en este caso es la matriz antisimétrica, entonces nos quedaría matriz antisimétrica multiplicada por la exponencial de la matriz antisimétrica. Pero la exponencial de la matriz antisimétrica es la matriz de rotación. Entonces encontramos nosotros esta relación, ¿verdad? De que la derivada de la matriz de rotación es simplemente, es como que recursiva, ¿verdad? Con respecto a la matriz de rotación. Porque lo que hacemos entonces es que la derivada de la matriz de rotación está dada entonces por la matriz antisimétrica que contiene el vector de velocidad angular por la matriz de rotación. Y de esto llegamos nosotros precisamente a la siguiente conclusión. Y es que para las matrices de rotación, si agarramos su derivada y la multiplicamos por su inversa, o dicho de otra forma, por su ortogonalidad, ¿verdad? Si agarramos la derivada y la multiplicamos por su traspuesta, esto nos va a quedar igual a nosotros a una matriz antisimétrica cuyos valores van a corresponder a los componentes del vector de velocidad angular, o dicho de otra forma, a el eje de rotación y la cantidad de rotación que se está realizando en caso de verlo bajo la perspectiva de la representación eje-ángulo. Bueno, donde se empieza a poner un poco fea la situación aquí es cuando nosotros empezamos a asignarle marcos de referencia, porque la notación se complica más y empezamos a ver nosotros en dónde es que empieza a darse este concepto como que de relatividad, si lo quieren ver ustedes así. Bueno, entonces lo que nos dice a nosotros es lo siguiente. La derivada de la orientación del marco de referencia del cuerpo con respecto del inercial en el tiempo va a ser igual a multiplicar la matriz antisimétrica que se forma con el vector de velocidad angular multiplicado por la orientación con respecto del tiempo de el cuerpo rígido con respecto al inercial. Donde se complica la situación es en esta velocidad angular, porque nos dice a nosotros, ahora dense cuenta que ahora tenemos 3 marcos de referencia involucrados. Esta cantidad, ¿verdad? Esta velocidad angular nos dice a nosotros que va a ser la velocidad angular del marco de referencia B con respecto de I. Lo estamos leyendo nosotros de derecha a izquierda, ¿verdad? Está diciendo cómo es que rota B con respecto de I. Pero esto es un vector. Entonces, como es un vector, nosotros lo podemos representar en distintos marcos de referencia. Por ende, en este caso estamos representando nosotros esta velocidad, este vector de velocidad angular que representa cómo rota B con respecto del inercial, pero lo estamos representando en el inercial. Y ahí es donde ya se empieza a hacer un relajo con respecto de la notación. Disculpen. Bueno, a la derecha tenemos nosotros ya el despeje de cómo es que pues multiplicamos la derivada de la matriz de rotación con la traspuesta de la matriz de rotación y nos queda esa misma matriz antisimétrica. Pero tenemos ese problema de tener precisamente esa velocidad angular, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa velocidad angular, verdad? Y esto es precisamente lo que
cuesta como que un poco de visualizar. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Tenemos nosotros por acá el marco de referencia inercial. Y tenemos nosotros pues por acá, si lo quieren ver así, el cuerpo rígido. Bueno, este cuerpo rígido tiene igual, ¿verdad?, coordenadas locales dadas por un marco de referencia B. Entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que está pasando con esta? O sea, ¿qué está pasando con esta situación? Entonces, el marco de referencia en donde nosotros representamos a este vector de velocidad angular nos va a dar a nosotros en dónde es que está situado el observador. ¿A qué nos referimos con esto? Yo sé que este vector de velocidad angular me dice cómo está rotando V con respecto de I. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues este cuerpo rígido en esta situación particular está rotando, ¿verdad? Entonces, con respecto de I, nosotros sabemos que este cuerpo rígido está rotando. Entonces, esa cantidad es precisamente la velocidad angular del cuerpo rígido con respecto del marco de referencia inercial. Pero como yo estoy diciendo que esa la estoy expresando desde el inercial, lo que estoy diciendo es que el observador de esa velocidad está parado en el marco de referencia inercial. Entonces, básicamente esta velocidad lo que me está diciendo es, bueno, es cómo el observador está viendo cómo es que el cuerpo rígido B está girando con respecto del inercial. Básicamente eso es lo que se está diciendo. Vamos a ver entonces de que existe la posibilidad de poder representar una velocidad que se llame omega de V con respecto de I, pero expresada también en V. O sea, tiene sentido, ¿verdad? Porque esta cantidad en V solo me está dando a mí dónde es que está situado el observador. Entonces, en este caso, ¿verdad?, tengo la misma situación, ¿verdad? El cuerpo rígido B está girando con respecto del inercial, pero en este caso, ahora el observador estaría pero situado sobre el cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces estaría viendo cómo es que se ve esa velocidad, pero situado en el cuerpo rígido. De esta misma cuenta, entonces también podríamos pensar nosotros que existe una velocidad que es de I con respecto de B, con respecto de I, y de I con respecto de B, pero con respecto de B. Y en ese caso lo que estaríamos viendo, ¿verdad?, si no se les confunde demasiado, es que el cuerpo rígido es el que está como que fijo y nosotros vamos a estar viendo básicamente cómo es que estaría rotando, por ejemplo, el marco de referencia inercial con respecto del cuerpo rígido, ¿verdad? Aunque en la realidad tal vez no sea eso, ¿verdad? Pero es la forma en donde estamos considerando nosotros nuestro marco de referencia base. Entonces podríamos ver cómo es que si el marco de si consideramos a B como fijo, cómo es que se está moviendo I con respecto de B. Y eso lo podemos ver tanto con un observador en el cuerpo rígido o con un observador en el marco de referencia inercial. Entonces es un relajo, ¿verdad? Porque ahora ya no estamos hablando nosotros solamente de, bueno, lo veo con respecto de este o con respecto de este, sino que yo puedo considerar esas velocidades desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Por esa misma noción como de relativismo al final de cuentas, ¿verdad? Esto se va a hacer todavía más evidente, pues, ahorita en unas diapositivas siguientes, porque, por ejemplo, cuando el cuerpo rígido se empiece a trasladar, vamos a ver de que un observador que esté fijo, puesto, o sea, un observador que esté, pues, fijo con respecto al cuerpo rígido, no va a sentir esa traslación, pero el observador con respecto al inercial sí va a poder observar esa traslación, ¿verdad? Es, por ejemplo, lo que ocurre cuando ustedes van en algún vehículo. Ustedes no se están moviendo con respecto al vehículo, pero el vehículo sí se está moviendo. Entonces, con respecto al inercial, ustedes sí tienen una velocidad, pero con respecto al cuerpo rígido, no. Entonces, empiezan a surgir todos estos conceptos, como les digo, de velocidades relativas,
que hacen que esta situación se complique considerablemente. Muy bien. Bueno, podemos también nosotros pues demostrar de que haciendo un poco de manipulación de nuestras cantidades, si nosotros premultiplicamos la matriz de la matriz antisimétrica, es con respecto a lo inercial, pero si nosotros postmultiplicamos esta matriz antisimétrica, lo podemos representar nosotros, pero con respecto del cuerpo rígido. Vamos a ver nosotros más adelante de que nos va a convenir a nosotros siempre representarlo con respecto del cuerpo rígido, y esto va a ser porque la gran mayoría de los sensores que nosotros podemos conseguir para instalárselos a un robot o a un cuerpo rígido nos van a dar cantidades relativas con respecto o medidas con respecto del cuerpo rígido, aunque sean cantidades con respecto del inercial o velocidades con respecto del inercial, las van a estar dando en coordenadas locales al cuerpo rígido. Bueno, entonces tenemos igual estas fórmulas, ¿verdad? Que son exactamente iguales, solo que está intercambiado el orden, ¿verdad? Aquí en lugar de ser derivada por traspuesta, es traspuesta por derivada, y obtenemos nosotros el otro vector de velocidad angular. En general, vamos a ver nosotros que se va a cumplir lo que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Estas relaciones que tenemos aquí abajo. Primero, nos vamos a dar cuenta de que como los vectores de velocidad angular son vectores, nosotros podemos hacer una transformación entre distintos marcos de referencia. Es decir, a pesar de que ambos vectores de velocidad angular acá me representen la velocidad angular de v con respecto del inercial, yo puedo representar ese vector en diferentes marcos de referencia. Y la forma para movernos de un marco de referencia a otro es simplemente multiplicando una matriz de rotación. ¿Por qué en este caso no utilizamos una matriz de transformación homogénea? Porque, si ustedes se dan cuenta, la matriz de transformación homogénea involucra una traslación, ¿verdad? Entonces, como estos son vectores de velocidad, al final de cuentas, esa traslación se va a ver, pues, cancelada, pues, en esta situación en particular, ¿verdad? Que es que no tenemos traslación. Más adelante vamos a ver qué pasa ahí, porque surgen ahí algunos términos cruzados. Bueno, luego tenemos nosotros que la única diferencia que va a haber entre intercambiar el orden de referencia, o sea, digamos, la diferencia entre v con respecto de i y de i con respecto de v es simplemente un signo. Es decir, ¿verdad? Que básicamente si yo asumo que el inercial es el que está fijo y veo cómo rota el objeto, tengo cierto signo, y si yo luego vengo y asumo que el objeto es el que está fijo y el inercial rota, está rotando con la misma magnitud pero con diferente sentido, ¿verdad? O sea, porque lo estoy viendo al revés, si lo quieren ver ustedes de esa manera. Adicionalmente, tenemos nosotros que podemos hacer transformaciones o podemos transformar una velocidad angular inercial o del cuerpo a una inercial pre y post multiplicando las matrices de rotación y también viceversa, ¿no? Entonces estas son simplemente pues fórmulas, no vamos a perder mucho tiempo nosotros en derivarlas. Ustedes se pueden tratar de hacer, ¿cómo se llama ahí? Las derivaciones no son muy complicadas. Lo que tenemos que utilizar ahí como hecho es que básicamente la traspuesta de una matriz de rotación es la inversa. Entonces ya con eso se pueden ir haciendo modificaciones y manipulando las expresiones para obtener todas estas fórmulas. Muy bien. Y ya sabiendo esto, entonces nosotros podemos atacar el caso más general. Muy bien. Yo sé que la relación entre dos vectores en coordenadas homogéneas, ¿verdad? Porque así de esa forma lo definimos, está dada mediante la matriz de transformación homogénea. Como aquí nosotros queremos hacer cálculo y queremos derivar estas cantidades, vamos a como que básicamente desempacar o desempaquetar, si lo quieren ver así,
estas operaciones que teníamos acá. ¿Se acuerdan ustedes que esto era simplemente pues multiplicar la matriz de transformación homogénea por este vector en coordenadas homogéneas? Vamos a quitar eso y vamos a regresar nosotros a lo que habíamos llamado nosotros nuestro cambio de coordenadas, que era esto que tenemos nosotros acá, en donde básicamente pues para transformar un vector del marco de referencia V al inercial, tenemos que primero rotarlo y luego le aplicamos esta traslación. Esto de aquí era básicamente aquella nuestra transformación, si ustedes se acuerdan, de V a I aplicada a un vector en V. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es entonces derivar esta cantidad. Démonos cuenta ahora que esta es una versión general a lo que teníamos nosotros más arriba. Aquí teníamos nosotros simplemente, ¿verdad?, que la posición final era una matriz de rotación multiplicada por la posición inicial. Aquí tenemos ese término, ¿verdad?, porque sería este término de rotación multiplicado por un vector. Pero hay cambios. Para empezar, el vector que está posmultiplicando a la rotación ahora también depende del tiempo. Ya no es un vector fijo como lo teníamos en el caso anterior. Y tenemos también que se da este vector de traslación. Quiere decir que también el cuerpo rígido se está moviendo con respecto al inercial. Entonces esta situación ya nos representa a nosotros, como les decía, la situación general en donde pues nuestro cuerpo rígido no solamente está rotando, sino que también se está trasladando, y nosotros estamos analizando qué ocurre con un punto en el cuerpo rígido que adentro del cuerpo rígido se va a estar trasladando, ¿no? Básicamente piensen ustedes qué es lo que pasaría, o esta sería la situación en donde ustedes están, por ejemplo, ¿verdad?, adentro de un ya sea adentro de un metro, adentro de un bus. Ustedes están caminando adentro de un bus y ese bus está en una curva. Entonces ese bus se está moviendo tanto, o el metro, ¿verdad?, se está moviendo tanto en posición como en orientación, pero ustedes adentro de ese también se están moviendo. Entonces la idea es decir, bueno, con respecto del inercial, ¿cómo es que se superponen todas esas velocidades? Es decir, la rotación que involucra pues que el metro o el bus esté girando, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la velocidad que yo tengo adentro del bus? ¿Y qué ocurre con la velocidad en la que se está trasladando ese bus? O sea, ¿cómo es que se combinan todas esas velocidades? Y al final entonces, ¿cómo es que un observador en el inercial ve mi movimiento? O sea, ¿cómo me estoy moviendo con respecto a un observador en el inercial? Eso es lo que estamos nosotros analizando acá. Bueno, al momento de derivar estas cantidades, entonces, pues utilizamos la regla de la cadena. Entonces nos quedaría primero la derivada del primero por el segundo. Démonos cuenta que este término que tenemos acá es el término que habíamos encontrado anteriormente, ¿verdad? La derivada de la matriz de rotación por el vector. Luego tenemos que sumarle el primero por la derivada del segundo. Entonces ahora también ya vemos qué ocurre con la velocidad, con nuestra velocidad, digamos, adentro del bus, adentro del metro. Y adicionalmente le sumamos también la velocidad del metro como tal o del bus con respecto del inercial. Igualmente, ahora nos damos cuenta entonces, bueno, y aquí por simplicidad lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la dependencia explícita del tiempo para no ir acarreando todo esto, porque ya de por sí está mero complicado de trabajar. Muy bien. Luego de aquí podemos nosotros sustituir, ¿verdad? Recordarnos que esto es simplemente pues la skew symmetric, ¿verdad?, por otra vez la rotación. Y podemos obtener nosotros las siguientes, bueno, esto puede ser tanto esto o puede ser también R por la skew, dependiendo de con respecto de qué nos estemos nosotros refiriendo con esta velocidad. Vamos a estar utilizando nosotros esta representación, ¿verdad?, la que utiliza la velocidad
con respecto de las coordenadas del cuerpo rígido. Por esta razón que les comentaba de que pues nuestros sensores típicamente, a pesar de que sí nos van a estar midiendo esta cantidad, ¿verdad? Que es como que relativa al inercial, nos la van a estar dando siempre, pero en coordenadas locales al cuerpo rígido. Entonces, bajo esto, obtenemos nosotros lo que vamos a llamar como la transformación de velocidad. Es un cambio de coordenadas de velocidades. Si lo quieren ver ustedes así, es más o menos el equivalente a nuestra transformación T, solo que ahora es una transformación de velocidad. Por ejemplo, podríamos decir nosotros que es una transformación de velocidad V, que transforma velocidades de V al inercial y que le estamos aplicando nosotros como entrada. Y aquí hay un montón de cosas, o sea, el vector, estamos transformando nosotros básicamente el vector de velocidad en V, algo así, ¿verdad? Como para tener ahí una relación directa con respecto a lo que hacíamos para el caso de transformaciones homogéneas, ¿verdad? Entonces es una cantidad generalmente compleja, que si ustedes se dan cuenta tenemos nosotros bastantes términos. Bueno, el primer término está relacionado con la velocidad angular del cuerpo rígido con respecto al inercial. El segundo término está asociado con la velocidad del punto con respecto del cuerpo rígido. Y la última está relacionada a la velocidad traslacional del cuerpo rígido con respecto del inercial. Si nos damos cuenta, igual, siempre la que da problemas, como ya lo hemos estado viendo anteriormente, por lo complicada que es la de la orientación, la velocidad angular. Bueno, podemos también nosotros encontrar la relación inversa despejando para P, para la velocidad de P, pero en V, y encontrar esta transformación inversa de velocidad. Nos vamos a dar cuenta que para esta situación ni siquiera nos vamos a tratar de complicar la vida colocando esto en forma de matrices, porque va a ser complicado y al final de cuentas no lo vamos a estar utilizando pues tanto, si lo quieren ver ustedes así, porque la idea va a ser, bueno, que veamos cómo es que toda esta situación que está bastante compleja pues como tal, cómo es que se simplifica al momento de nosotros pasar a hablar acerca de robots manipuladores seriales. Muy bien. Entonces aquí adicionalmente solo se les vuelve a mencionar, ¿verdad? De que por qué se prefiere la velocidad del cuerpo con respecto al inercial, pero expresada en el cuerpo. Se prefiere esta a la expresada en el inercial porque es consistente con la información que nos dan nuestros sensores. Piensen ustedes, por ejemplo, un giroscopio. Un giroscopio les va a estar dando a ustedes la velocidad angular del cuerpo rígido al que ustedes coloquen el giroscopio con respecto de una coordenada, de un marco de referencia global, por ejemplo el marco de referencia de la Tierra, pero se los va a estar dando en coordenadas locales al cuerpo rígido porque está instalado en el cuerpo rígido. Entonces tiene sentido que trabajemos con estas cantidades porque son congruentes a lo que vamos a estar obteniendo, por ejemplo, en nuestros sensores. Sin embargo, si no tuviéramos esto, es fácil igual transformarlo, ¿verdad? Utilizando las fórmulas pues anteriores al final de cuentas. Muy bien. Bueno, entonces, algunas otras observaciones, ¿verdad? Si nosotros, o sea, este es el caso más general de todos, pero, por ejemplo, podemos nosotros simplificar un poco la situación dándonos cuenta de que en muchas circunstancias no nos interesa a nosotros que el punto adentro del cuerpo rígido se esté moviendo, ¿verdad? O sea, en muchas ocasiones el cuerpo rígido va a ser un cuerpo rígido pues completo y todos los puntos en el cuerpo rígido van a ser inmóviles por la misma condición de rigidez. Entonces, en muchas de las circunstancias, en la gran mayoría de las circunstancias podríamos decirlo, básicamente este punto del cuerpo rígido, o sea, el punto
en el cuerpo rígido no se va a mover con respecto del cuerpo rígido. Entonces podemos nosotros cancelar el segundo término, este término que tenemos nosotros acá. Y si hacemos nosotros eso, llegamos a una fórmula que debería ser más o menos familiar para ustedes, porque se utiliza un montón, por ejemplo, en los cursos de mecánica dinámica. Y es esta fórmula, ¿verdad? Que, o sea, haciendo esta simplificación, es aquella fórmula como que de velocidad relativa que les decía a ustedes, ¿verdad? Que la velocidad de... Si yo tengo 3 puntos, ¿verdad? A, B y C. Entonces, la velocidad en C es igual, ¿verdad? A la velocidad de, por ejemplo, A más la velocidad relativa entre B y C. Algo así era lo que ustedes utilizaban, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es básicamente que pues esta velocidad va a ser igual a el vector la velocidad traslacional más y este producto, ¿verdad? Que tenemos nosotros entre la matriz de rotación por la matriz antisimétrica y el vector es simplemente un producto cruz, ¿verdad? Que era la velocidad angular por la posición relativa que hay entre un punto y otro, ¿verdad? Entonces básicamente la velocidad en B es igual a la velocidad de un punto A más la velocidad relativa, ¿verdad? Del punto B con respecto de A. Básicamente es lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? En donde esa velocidad relativa pues se está dando mediante el producto cruz entre una velocidad angular y una velocidad pues básicamente, y un vector de posición relativa. Adicionalmente, como estas nociones de matriz antisimétrica se definieron para el caso de 3 dimensiones, podemos nosotros hacer una definición similar para el caso 2D, en donde la matriz antisimétrica del caso 2D para una velocidad angular es simplemente esta matriz simple de 2×2, básicamente. Muy bien. Veamos entonces un ejemplo, ¿verdad? Donde apliquemos básicamente estas fórmulas, ¿verdad? Esta transformación de velocidad. Y como les digo, va a ser prácticamente el único ejemplo que nosotros evaluemos al respecto. Porque la idea es decir, bueno, esto está complejo. Entonces, ¿qué pasa cuando lo aplicamos a los robots? ¿Será que se complica más? Y resulta que es todo lo contrario, ¿verdad? La estructura de nuestros robots, específicamente de los robots seriales, nos va a permitir simplificar muchas de estas expresiones y llegar nosotros a algo que va a ser pues mucho más manejable. No va a ser sencillo, pero sí va a ser más manejable. Muy bien. Bueno, entonces en este ejemplo nos dice a nosotros lo siguiente. Nos dice, supongamos que un robot móvil observa a un tanque enemigo en la posición 0,1, moviéndose a una velocidad de 0,2, mientras que el mismo se encuentra en la posición 1,0, moviéndose a una velocidad de 1,0 y girando con velocidad angular de 0,1 relativo a un puesto de artillería fijo. Piensen ustedes entonces que es un robot de asistencia a fuerzas militares. Ahí sí que me disculpo por la naturaleza bélica del problema, pero el profesor con el que recibí yo este ejemplo era chino, ¿verdad? Entonces tenía unos ejemplos ahí bien particulares y muchos cabal involucraban pues puestos de artillería, tanques, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, más que todo de ahí proviene este ejemplo, ¿verdad? Entonces solo disculpen ahí como les digo la naturaleza bélica del asunto, pero lo que hay que hacer es simplemente pensar de que, bueno, tenemos un sistema autónomo que está asistiendo, ¿verdad?, a estos soldados que están en un puesto de artillería. En el puesto de artillería tal vez tengan algún sistema antitanques y la idea es pues que el robot les dé las coordenadas apropiadas al puesto de artillería para disparar el sistema pues antitanques, ¿verdad? Nos dice adicionalmente que la orientación del robot con respecto al puesto de artillería en este instante que estamos analizando la situación es de 0 grados y entonces necesitamos darle, ¿verdad?, al puesto de artillería la información tanto de
cuál es la posición actual del tanque y cuál es la velocidad, para que básicamente puedan pues triangular, ¿verdad? Si dicen, bueno, esta es la posición y se está moviendo de esta forma, entonces luego de un segundo va a estar por acá, entonces disparamos más o menos en esta dirección, básicamente. Bueno, entonces veámoslo, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo básicamente son dos cantidades. Nos están pidiendo a nosotros que devolvamos bueno, si P representa al tanque, si el punto P de interés representa al tanque, entonces nos están pidiendo a nosotros básicamente la posición del tanque con respecto del inercial y la velocidad con respecto del inercial, en donde en este caso el inercial es el puesto de artillería. Básicamente. Bueno, aquí podemos nosotros pues esquematizar la situación. El inercial es el puesto de artillería, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que nuestro robot móvil va a estar en esta posición de acá, ¿verdad? Porque tenemos nosotros que la información, según el problema, nos dice que la posición del robot, o sea, el origen del robot con respecto del inercial es igual a 1, 0. Nos dice también que el ángulo es 0, ¿verdad? El ángulo del robot con respecto del puesto de artillería fijo en esta situación es 0. Luego nos dice que se está bueno, este sería nuestro marco de referencia del robot R, ¿verdad? Nos dice que se está moviendo con velocidad 1, 0, ¿verdad? Esa es una velocidad traslacional, entonces en este caso estamos hablando de esta velocidad, y que está rotando también con una velocidad angular de 0.1 radianes por segundo, ¿verdad? En este caso lo vamos a asumir de esta manera, ¿verdad? Porque no nos están diciendo pues más información, pero pues tiene sentido que lo estuviéramos estableciendo pues con respecto de las coordenadas del robot como tal, ¿verdad? Entonces esta realmente estaría siendo, si lo quieren ver ustedes así, de el robot con respecto al inercial, pero expresada en el robot. Luego nos dice que el tanque lo observa en la posición 0,1. Entonces el tanque, digámoslo así, que estaría en la posición 0,1. Obviamente esto tiene sentido que sea con respecto del robot, porque el robot es el que está observando el tanque. Entonces 0 en X y 1 en Y. Entonces este sería nuestro punto P, en donde está el tanque, básicamente. Entonces podríamos colocar nosotros el tanque pues por acá. Y nos está diciendo entonces que está en la posición con respecto al robot, está en la posición 0,1, ¿verdad? Y nos está diciendo que se está moviendo con velocidad 0,2, ¿verdad? Igual es una velocidad relativa al marco de referencia del robot, porque el robot es el que lo está observando y la idea es pues mandarle toda esa información al puesto de artillería. Bueno, entonces lo primero que podemos calcular es la posición del tanque. Simplemente la posición del tanque es solo que nosotros agarremos pues nuestra transformación
homogénea, pues tradicional, si lo quieren ver ustedes así. Entonces esto estaría siendo pues en esencia matriz de rotación de R con respecto de I, R con respecto de I, 3 ceros y 1, que pues multiplica a nuestro vector P en R en coordenadas homogéneas. Esto sería básicamente 0, 1, 1. Bueno, la matriz de rotación sabemos nosotros que va a estar siendo igual a coseno de 0 menos seno de 0, seno de 0, ¿verdad? Coseno de 0, entonces básicamente es la identidad en este caso particular. Tenemos el vector de traslación, entonces nos quedaría a nosotros lo siguiente: 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ahora, perdón, sería, esto está al revés. El vector de traslación es 1, 0. Ahí estamos. Entonces nos quedaría la identidad 0, 0, 1, 0, 0 y multiplicado por 0, 1, 1. Y esto va a ser igual a 1, 1, 1. Ahora me quedaría primera fila por la columna. Nos quedaría 1, 1 y 1, ¿verdad? Por ende, nos queda a nosotros que la posición del tanque es 1, 1. Lo cual tiene sentido geométricamente hablando, ¿verdad? Porque si básicamente ahorita está alineado el marco de referencia del robot con el inercial, y tenemos, ¿verdad?, que con respecto al inercial hay una traslación de 1 en X y luego hay una de 1 en Y para el tanque, entonces tiene sentido que esté en la posición pues 1, 1. Bueno, veamos ahora la transformación de velocidad. Ya tenemos casi todas las cantidades. Vamos a calcular solo la matriz antisimétrica, ¿verdad? Estaría siendo básicamente 0 menos 0.1, 0.1, 0. Entonces lo que queremos hacer es utilizar nuestra transformación de velocidad, que dice la velocidad de P en el inercial es igual a I R de R es Q R omega y R en P más R P' más R. Excelente. Entonces nos queda a nosotros acá la rotación, la antisimétrica, luego 0, 1 más la rotación por 0, 2 más 1, 0. Muy bien. Todo esto va a ser igual. Para la primera situación nos queda a nosotros menos 0.1, 0 más 0, 2 más 1, 0. Bueno, entonces en total nos quedaría 0.9 y 2. Bueno, entonces lo que tenemos nosotros es de que con respecto al inercial, el tanque
está en la posición 1,1 y se está moviendo 0,9 y 2. Quiere decir de que se está moviendo con una velocidad más o menos para acá, básicamente. Entonces está realmente pues como que girando hacia la derecha, básicamente. Girando a favor de las agujas del reloj. Muy bien. Lo interesante aquí es ver estos tres términos, ¿verdad? Tenemos que la velocidad traslacional del robot se está sumando directamente porque ya está en el inercial. Luego le sumamos nosotros la velocidad relativa del tanque con respecto del robot transformada al inercial. En este caso, como el marco de referencia en este instante del robot y el inercial coinciden, entonces la transformación me regresa el mismo vector de velocidad que tenemos con respecto del robot. Y finalmente tenemos nosotros la velocidad relativa del tanque con respecto del robot, pero en el inercial dada a la rotación que está ejecutando el robot, ¿verdad? Entonces tenemos esos tres términos que nos están aportando a la velocidad completa del tanque con respecto del inercial, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya es una transformación pues más compleja en el sentido de que necesitamos ya estar malabareando varias situaciones, y eso que es un caso 2D. Para caso 3D es todavía más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, más complicado todavía encontrar la velocidad angular, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahí con la representación que estemos usando para la orientación? O sea, usamos ángulos de Euler, ¿qué hacemos con eso? Básicamente, ¿verdad? Entonces ya es más complicado. Entonces por eso nos vamos a quedar con este ejemplo pues sencillo, tractable todavía, fácil de entender. Muy bien. Bueno, adicionalmente, antes de pasar ya al caso particular de nuestros manipuladores, solo quiero que establezcamos las siguientes fórmulas. E igual aquí, ¿verdad? O sea, se los voy a dejar en la presentación de manera de fórmula, solo para que tengamos clara esta noción, porque nos va a servir en un ejemplo pues más adelante. Pero derivar esto es un relajo, ¿verdad? Son velocidades angulares relativas, ¿verdad? Básicamente, ¿cómo hacemos nosotros para relacionar la velocidad angular de C con respecto al inercial si conocemos la velocidad relativa de C con respecto de B? Entonces se pueden hacer ahí relaciones, ¿verdad? Que al final de cuentas llegamos nosotros a estas dos relaciones de acá. Estas son las relaciones importantes, ¿verdad? Esta de acá y esta de acá, ¿verdad? Que nos dicen pues que la velocidad relativa, que la velocidad angular de C con respecto al inercial, pero expresada en C, es simplemente agarrar la velocidad angular de B con respecto del inercial, pero en B, trasladada a C, ¿verdad? Básicamente la velocidad que ya trae B con respecto al inercial, y añadirle la velocidad angular relativa entre C y B, básicamente. Entonces aquí nos dice, como les digo, cabal, la velocidad angular que ya traemos en B, la agarramos pero colocada con respecto al marco de referencia que nos interesa, para que sea congruente con el sistema de coordenadas. Y le vamos a añadir, básicamente, la velocidad angular relativa, ¿verdad?, de C con respecto de B, expresada igualmente en C para que sea congruente con lo que estamos expresando en las coordenadas locales, ¿verdad? Pero igual es un relajo, como les digo, o sea, no importa tanto, la idea es solo, bueno, esa es la derivación, pues, para llegar a estas formulitas que nos permiten a nosotros, pues, relacionar esas velocidades si tenemos ya más de un cuerpo rígido. Muy bien. Entonces, al fin, vamos a llegar nosotros al caso que nos interesa, ¿no? Y como les decía, ¿verdad? Inicialmente, pues, aparentaría que esto, por ser un caso más complicado, ¿verdad? Y estar hablando de que nuestro robot está compuesto de varios cuerpos rígidos y que va a ser un sistema, pues, más complejo en términos de componentes con respecto de un simple cuerpo rígido, que debería ser esto más complicado. Pero resulta que no, porque
al momento de nosotros limitar el movimiento de nuestros manipuladores por la instalación fija y también por las juntas que vamos a colocar entre cada uno de los eslabones, y más aún, ¿verdad? Que bajo la convención de Navitt-Hartenberg ya dijimos nosotros que solo vamos a estar utilizando juntas simples, o sea, solo revolutas y prismáticas. Y si queremos hacer juntas más complicadas, las hacemos como una secuencia de revolutas, prismáticas o una mezcla de. Entonces, esa como que convención, esa simplicidad nos van a permitir a nosotros darnos cuenta de que se van a establecer restricciones que van a hacer que todas estas nociones de velocidad se simplifiquen considerablemente. Bueno, entonces regresemos al caso pues trivial que hemos analizado, que es este manipulador planar RR, ¿verdad? De 2 revolutas. Tenemos que nuestra configuración es Q1, Q2, que está en R2, asumiendo, ¿verdad?, que hay un límite físico en esas dos coordenadas angulares, ¿verdad? Pensemos que cada una está limitada como si fuera un servomotor que fuera más o menos 180 grados, por ejemplo. Y tenemos que nuestro espacio de tarea, en este caso particular, va a estar compuesto por la posición del efector final, ¿verdad? Queremos nosotros hacer una tarea en donde nos interesa posicionar al efector final, ¿verdad?, utilizando nuestra configuración. Muy bien, entonces veamos entonces cómo calcular la cinemática diferencial. Primero tenemos que ver, bueno, qué es esa cinemática diferencial, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos con lo que nosotros ya conocemos. Bueno, de la lección anterior pudimos nosotros calcular la cinemática directa del manipulador utilizando transformaciones elementales, utilizando de Navitt-Hartenberg, ¿verdad? La razón que sea, nosotros logramos encontrar que para este caso la cinemática directa, como nos interesaba solamente la posición, correspondía a el vector de traslación que representa la posición del efector final con respecto de la base. En este caso, para nosotros era A1 coseno de Q1 más A2 coseno de Q1 más Q2, A1 seno de Q1 más A2 seno de Q1 más Q2, ¿verdad? Eso ya nosotros lo conocemos. Entonces, dada la cinemática directa, ¿cómo encontramos nosotros la cinemática diferencial? Vayamos un poco más a nivel abstracto, un poco más macro. ¿Qué es la cinemática diferencial para el caso de este manipulador? O sea, ¿qué es la cinemática diferencial? Bueno, entonces precisamente lo que nos dice a nosotros es ¿qué queremos encontrar? Bueno, entonces si la cinemática directa en este caso nos va a dar a nosotros la posición del efector final con respecto de la base, lo que nos va a dar la cinemática diferencial es la velocidad del efector final con respecto de la base. Es decir, cómo cambia linealmente la posición del efector final, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que estamos buscando nosotros, o lo que nos va a estar dando básicamente es que, ¿verdad?, si nosotros tenemos esto de acá, lo que vamos a estar obteniendo nosotros con la cinemática diferencial es que vamos a tomar nosotros esto y la cinemática diferencial nos va a estar regresando en esencia esto de acá, la velocidad. Esto vamos a nosotros poderlo representar también de una forma más simple como la velocidad de E con respecto de B, ¿verdad? Para no tener que estar utilizando esta como que notación de acá, si lo quieren ver ustedes así. Muy bien. Bueno, resulta que viéndolo de esa forma, nosotros vamos a poder utilizar, ¿se acuerdan ustedes? La versión simplificada de la transformación de velocidad, ¿verdad? Esta fórmula pues bastante utilizada en mecánica dinámica, ¿verdad? Que nos dice a nosotros que básicamente tenemos que la velocidad del efector final, o sea, vamos a decir nosotros básicamente que aquí estamos haciendo que el punto P coincida con el origen de E,
¿verdad? Entonces este punto P básicamente nos representa a nosotros el origen del marco de referencia del efector final, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos para calcular esto es la velocidad de C con respecto de B. ¿Por qué de C con respecto de B? Y aquí digamos, y esto igual va a ser un poco confuso, ¿verdad? Y la idea, como les digo, es, o sea, vamos a desarrollar este ejemplo pues paso a paso para entender y vamos a tratar de entender cuál es la conclusión de todo esto, ¿verdad? Lo que no nos interesa es que ustedes puedan como que replicar todo este procedimiento, porque la idea es hacerlo solamente una vez, ver la estructura y ya luego trabajarlo, pero asumiendo esa estructura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Bueno, nos estamos aprovechando del hecho de que el efector final es un punto fijo. El efector final es un punto fijo P que está colocado en un cuerpo rígido que está siendo representado por el marco de referencia C. Es decir, mira, yo tengo mi cuerpo rígido acá. Yo estoy representando este cuerpo rígido mediante este marco de referencia C. Y el efector final es simplemente un punto P de interés sobre este cuerpo rígido. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, lo interesante de esto es que sabemos nosotros que este punto P es constante. O sea, el efector final no se va a empezar a mover con respecto del cuerpo rígido. Entonces podemos nosotros cancelar el término referente a la velocidad del punto con respecto del cuerpo rígido. Y por eso colapsa a la fórmula más sencilla que se utiliza en mecánica dinámica. Empezamos con eso. Bueno, entonces si asumimos esto, entonces podemos hacer la fórmula de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Pues nos pide a nosotros cuál es la velocidad del cuerpo rígido C con respecto de la base, porque el cuerpo rígido que se está moviendo es el cuerpo rígido C y queremos ver cómo es que el movimiento del cuerpo rígido C afecta al punto P. Entonces necesitamos la velocidad de C con respecto de la base y necesitamos también qué ocurre con el movimiento rotacional, ¿verdad? O sea, qué ocurre con o qué velocidad se le imparte a P dado que el cuerpo rígido en C también se está rotando. O sea, se está trasladando con respecto de la base y también está rotando. Recordemos que tiene una revoluta asignada, la Q2, ¿verdad? Se está moviendo con respecto a esa, está rotando con esa revoluta. Entonces queremos ver cuál es el efecto de esa revoluta, ¿verdad? Básicamente. Muy bien, entonces necesitamos estas cantidades, ¿verdad? Ya tenemos bien claro qué necesitamos. Necesitamos encontrar la velocidad del efector final con respecto de la base. Entonces necesitamos primero la velocidad traslacional de C con respecto de B. Y necesitamos la velocidad angular de C con respecto de B puesta en B, porque todo esto lo vamos a estar representando con respecto de la base. ¿Por qué lo estamos representando todo con respecto de la base? Porque lo que estamos encontrando es la velocidad del efector final con respecto de la base. ¿Por qué? Porque la cinemática directa lo da todo con respecto de la base. Entonces vamos a calcular las velocidades con respecto de la base también. Y finalmente necesitamos nosotros esta cantidad, que esta cantidad está un poco rara expresada acá, ¿verdad? Que nos dice a nosotros lo siguiente. Este es un vector que nos dice a nosotros cuál es básicamente la posición del punto P con respecto a C. O sea, cuál es el vector. Bueno, diría aquí. Básicamente esto es, ¿verdad? Este vector es equivalente a que nosotros agarremos el vector P en C y que luego lo pasemos a P en B, ¿verdad? Es una forma como que compacta de estar representando esta cantidad, ¿verdad? O sea, esto es básicamente que nosotros agarremos esto, ¿verdad? Es la posición
del punto P escrita en el marco de referencia C, pero representada en el marco de referencia B. O dicho de otra forma, es la posición relativa de P con respecto del origen de C. O sea, es este vector de acá, básicamente. Sería este vector de acá. ¿Verdad? Es este vector de acá, pero expresado en coordenadas de B, básicamente. ¿Verdad? Eso es lo que nos está pidiendo. O sea, es más o menos esto. ¿Verdad? Más o menos porque no estamos haciendo la traslación como tal, sino que solo lo estamos representando utilizando utilizando las coordenadas de B. Bueno, la ventaja es que podemos nosotros ir calculando esto como que hacia atrás, ¿verdad? Porque para poder calcular, o sea, nosotros necesitamos encontrar esta velocidad, ¿verdad? La velocidad de C con respecto de B, pero no la tenemos. Entonces, ¿cómo la calculamos? Pues podríamos nosotros definir otro punto llamado Q que cabalmente coincida con este de acá. Entonces calculamos nosotros esa velocidad utilizando pues nuestra fórmula. Entonces básicamente la velocidad de C con respecto de B va a ser igual a la velocidad de ese punto Q con respecto de B, pero el punto Q es un punto que está instalado en el cuerpo rígido con marco de referencia A. O sea, sería el punto que esté acá. Este sería el punto Q, ¿verdad? Entonces, si agarramos pues nuestro cuerpo rígido, marco de referencia A, entonces el punto Q está puesto acá, ¿verdad? Pero resulta que el punto Q cabalmente coincide con el origen de C con respecto de B. Entonces de eso nos estamos valiendo básicamente para hacer esa relación. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? La velocidad de A con respecto de B. Y luego, ¿qué ocurre con la primera revoluta? Básicamente. Esto ya lo podemos empezar a calcular. La velocidad de A con respecto de B es 0. Porque, si se dan cuenta, el marco de referencia A está pegado con el marco de referencia B. Solo rota con respecto de B, más no se traslada. Entonces nos queda 0. Luego nos queda la antisimétrica de la velocidad angular de A con respecto de B, pero escrita en B. ¿Cuál va a ser esa? Bueno, si nos damos cuenta, A está rotando gracias a la revoluta. ¿O cuál es el ', digamos, de orientación de A con respecto de B? Es Q1. Entonces, si nosotros derivamos ese ángulo para encontrar la velocidad angular, es simplemente pues Q1'. Pero hay que colocarlo en forma de una matriz antisimétrica. Y finalmente nos dice, bueno, ¿cuál es la distancia relativa entre A y Q? O sea, ¿cuál es la distancia de Q con respecto del origen de A, pero expresada en coordenadas en B? Entonces yo sé que, por ejemplo, la distancia de Q con respecto de A es simplemente A1, pero esa es la magnitud. ¿Cómo la representamos esa magnitud en coordenadas de la base? Pues si nos damos cuenta, en X estamos hablando de A1 coseno de Q1 y en Y A1 seno de Q1. Nos queda a nosotros esto de acá, ¿verdad? Nos queda esta cantidad de acá. Entonces ya encontramos nosotros la velocidad del origen de B con respecto, bueno, del origen de C con respecto de la base. Luego agarramos esto y lo metemos a nuestra fórmula de aquí arriba, pero tenemos que calcular esta velocidad angular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esa velocidad angular? Pues podemos utilizar nosotros la fórmula de velocidades angulares relativas, ¿verdad? Si yo quiero la velocidad, porque necesitamos de VC con respecto de la base, entonces la velocidad angular de C con respecto de la base escrita en la base lo podemos colocar como la de A con respecto de la base más la de C con respecto de A expresada en A. La ventaja de esto es de que vamos a estar utilizando esta velocidad que nosotros conocemos, porque si ustedes se dan cuenta, el cuerpo rígido representado por C con respecto de A se mueve o rota angularmente solo gracias a la segunda revoluta. O sea, la rotación completa de C está dada gracias a la primera revoluta y a la segunda revoluta.
pero la rotación de C con respecto de A, o sea, del segundo eslabón con respecto al primer eslabón, es solamente la velocidad de la segunda revoluta. Eso es lo que estamos utilizando. Yo sé que todo esto es un montón, ¿verdad? Por eso les digo de que solo la idea es que me vayan siguiendo en este ejemplo, porque al final de cuentas vamos a encontrar que existe una estructura y esa estructura es la que vamos a explotar, pero ya no vamos a estar haciendo todo este procedimiento, ¿verdad? Por lo mismo de que es complejo andar manipulando todas estas cantidades relativas. Muy bien. Entonces, utilizando esta fórmula, llegamos nosotros a encontrar que básicamente esta velocidad que nos interesa, o sea, la velocidad de C con respecto de B expresada en B, es simplemente esta matriz que tenemos acá. Y lo importante es darnos cuenta que simplemente es la suma de las velocidades angulares causadas por las revolutas. Esto quiere decir que las velocidades angulares de las revolutas se van agregando, se van adicionando. Entonces, si yo colocara, por ejemplo, otros 10 eslabones adicionales, yo voy a ir viendo que conforme me vaya moviendo de eslabón a eslabón, siempre y cuando yo defina mis ángulos de las revolutas como ángulos relativos a la revoluta anterior, mis velocidades angulares se van a ir adicionando. Entonces, en el último eslabón tendríamos nosotros las 12 velocidades de las 12 revolutas para el caso este. Y se va a seguir cumpliendo de esta manera. Bueno, entonces, esa estructura es la que tenemos que nosotros darnos cuenta y explotar. Bueno, ya con esta cantidad podemos calcular nosotros la velocidad que queremos usando la fórmula. Ya habíamos calculado nosotros la velocidad de C con respecto de B, ¿verdad? Con la fórmula intermedia, que era esto de acá. Ya tenemos esta velocidad, que es simplemente la suma de las velocidades angulares por las revolutas. Y tenemos aquí la distancia relativa entre P y el origen de C, que sabemos que es A2, pero escrita, ¿verdad?, en coordenadas de la base. Entonces hay que aplicarle coseno y seno de las revolutas sumadas. Entonces, igual acá, o sea, si siguiéramos nosotros agregando más eslabones con más revolutas, seguiríamos viendo, ¿verdad?, que el siguiente sería A3 coseno de Q1 más Q2 más Q3, y así se sigue dando. Bueno, al juntar todas estas cantidades nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante, y es que la velocidad del efector final queda escrita o expresada como una combinación lineal de las velocidades de las revolutas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, démonos cuenta, ¿verdad?, que si yo tengo que mi configuración es Q1, Q2. Entonces, la velocidad de la configuración es simplemente Q1', Q2'. Una combinación lineal de las velocidades de la configuración nos dice a nosotros alfa Q1' más beta Q2'. Démonos cuenta en este caso, ¿verdad?, que tenemos eso, ¿verdad? Aquí tenemos que básicamente menos A1 seno de Q1 junto con menos A2 seno de Q1 más Q2 es básicamente alfa, ¿verdad?, que está multiplicando a Q1'. Y luego tenemos nosotros que A2 de seno de Q1 más Q2 es como que si fuera nuestro beta. Entonces es una combinación lineal. La ventaja de esto es que yo una combinación lineal la puedo expresar como un producto interno entre vectores. Yo podría agarrar aquí alfa, beta y multiplicar esto por Q1', Q2'. Y si nos damos cuenta, se cumple para ambas filas. Entonces yo podría colocar ambas filas, ¿verdad?, que aquí fuera, no sé, gamma y delta, por ejemplo. Y esto ya sería básicamente una matriz. Y eso es lo que vamos a darnos cuenta. Que nosotros podemos sacar, si lo quieren ver así, factor común hacia la derecha, las velocidades de la configuración. Entonces me queda a mí básicamente la derivada del vector de configuración. Y me queda entonces lo demás como una matriz. Porque si nos damos cuenta, entonces la primera fila es simplemente pues menos A1 seno de Q1
menos A2 seno de Q1 más Q2 multiplicado por Q1', ¿verdad? Alfa por Q1'. Menos A2 seno de Q1 más Q2 por Q2', ¿verdad? Sería beta por Q2'. Luego tendríamos A1 coseno de Q1 más A2 coseno de Q1 más Q2 multiplicado por Q1', sería gamma por Q1', más A2 coseno de Q1 más Q2 por Q2, que sería delta por Q2'. Entonces esto es una matriz. Lo que tenemos del lado izquierdo es la velocidad del efector final. O sea, lo podemos representar también como la posición en X y Y del efector final, pues derivadas. Y todo esto con respecto de la base, que lo llamamos nosotros de esta forma, ¿verdad? Velocidad del efector final con respecto de la base. Vector de configuración. Y aquí tenemos nosotros una matriz. Es una matriz especial porque se dan cuenta ustedes que depende exclusivamente de la configuración y de los parámetros del robot. No depende de la velocidad, ¿verdad? No depende de ninguna velocidad, sino que es una matriz que depende de la configuración. Y eso es importante, ¿verdad? Es interesante porque nos dice, bueno, entonces todo lo que tiene que ver con la velocidad lo estoy extrayendo en el vector de velocidad de la configuración y todo lo demás depende de la configuración. Entonces, esta es una matriz, en este caso es una matriz cuadrada, ¿verdad? O sea, vamos a ver que esto no siempre es el caso. Es una matriz expresada en función de la configuración. Y esta se va a conocer como el jacobiano geométrico o el space Jacobian de posición, en este caso particular, del manipulador final. Del manipulador serial. Es el jacobiano, así le vamos a llamar, ¿verdad? Es una matriz que depende de la configuración. En este caso le llamamos nosotros jacobiano geométrico o jacobiano espacial, porque es un jacobiano que está expresado con respecto de la base. O sea, aquí hay implícitamente una referencia con respecto de la base. Y decimos que es el jacobiano de posición porque estamos hablando nosotros de velocidad traslacional. Vamos a ver que existe otro jacobiano que se llama jacobiano de orientación, que va a estar relacionado pero a una velocidad angular. Bueno, entonces estos jacobianos son básicamente pues matrices que dependen de la configuración, que hacen una relación directa entre velocidades o que hacen una transformación entre velocidades. Por eso es que esto se llama cinemática diferencial, porque vamos a ver que nos da a nosotros una relación compacta. Entonces nos dice a nosotros que de forma general vamos a ver que todo manipulador serial cumple con la relación velocidad lineal del efector final con respecto de la base, apilada con velocidad angular del efector final con respecto de la base expresada en la base, va a ser igual a estas dos matrices apiladas que combinadas se conocen como el jacobiano. Estas matrices apiladas, uno es el jacobiano de velocidad lineal o el jacobiano de posición. El otro es el jacobiano de orientación o de velocidad rotacional o de velocidad angular. Multiplicados por la velocidad de la configuración, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Se escribe de la forma compacta de esta manera. Es más, en algunas referencias escriben también de forma compacta este vector de acá como la velocidad espacial. Este se escribe utilizando una letra nu. Entonces digamos que nuestra relación de forma pues compacta es velocidad espacial o un twist, también se llama espacial. Un twist es básicamente una combinación entre es una noción como que generalizada de velocidad que contiene tanto una velocidad traslacional como una velocidad rotacional. Entonces nos da a nosotros este mapeo de acá. Entonces esa es la ventaja de los manipuladores y esa es la estructura que nosotros vamos a explotar, ¿verdad? O sea, resulta que por la forma en que están construidos los manipuladores seriales, o sea, y esto se puede demostrar también para el caso de
manipuladores que tengan también juntas prismáticas y no solamente revolutas, ¿verdad? Siempre se va a cumplir esta situación, ¿verdad? De que la velocidad espacial o el twist espacial, o sea, la velocidad lineal y angular, son iguales al jacobiano multiplicado por la velocidad de la configuración. Bueno, y entonces vamos a dar cuenta de que este jacobiano nos otorga básicamente lo que estábamos buscando, que es un mapeo entre la velocidad de la configuración y la velocidad del efector final. Por eso que se llama cinemática diferencial. La cinemática directa es un mapeo entre la configuración y la pose del efector final. Entonces la cinemática diferencial es un mapeo entre la velocidad de la configuración y la velocidad del efector final. Básicamente estamos definiendo nosotros que este jacobiano, ¿verdad?, está representando el mapeo de Q a la velocidad espacial. Básicamente es lo que estamos diciendo nosotros. Muy bien. Bueno, para terminar, ¿verdad? Y este va a ser un tema que retomemos nosotros en la siguiente lección, porque va a ser fundamental para poder calcular la cinemática diferencial de nuestros manipuladores. Es darnos cuenta que el nombre de jacobiano no es un nombre arbitrario, sino que va a coincidir precisamente con lo que nosotros conocíamos como un jacobiano. ¿Se acuerdan ustedes que un jacobiano era simplemente la derivada de un campo vectorial, o bien la derivada de un vector con respecto de un vector? Entonces, si nosotros consideramos que la cinemática directa es un mapeo entre el espacio de configuración y el de trabajo, perdón, este no es el de trabajo, sino que es el de tarea. Si nosotros consideramos que la cinemática directa es un mapeo entre el espacio de configuración y el de tarea, y sabemos que cada una de las cantidades en esos espacios es como un vector, pongámoslo entre comillas, porque la del espacio de tarea es más que todo una como matriz. Es raro, ¿verdad? Vamos a ver ahí más adelante a qué se refiere con eso, ¿verdad? Pero son cantidades vectoriales, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, como vemos que la cinemática directa es un mapeo entre el espacio de configuración y el espacio de tarea, entonces es un campo vectorial. Les pongo ahí entre comillas porque, como siempre, la definición de la orientación nos va a dar problemas con respecto a que sea formalmente un campo vectorial. La posición sí corresponde a un campo vectorial así de forma directa. La orientación depende, ¿verdad? Depende de la representación que utilicemos. Bueno, pero asumiendo que es un campo vectorial, ¿verdad?, nosotros podemos derivar ese campo vectorial, por ejemplo, con respecto del tiempo. O sea, quisiéramos ver nosotros si la cinemática directa nos representa la posición y es un campo vectorial y esa posición depende del tiempo. Pues para calcular la velocidad podríamos nosotros derivar con respecto de tiempo esa posición. Entonces, ¿qué hacemos? Pues derivamos con respecto del tiempo, utilizamos regla de la cadena. Como la cinemática directa depende de la configuración y la configuración es la que depende del tiempo, entonces la regla de la cadena nos dice, sacamos la derivada de la cinemática directa con respecto de la configuración y multiplicamos por la derivada de la configuración con respecto del tiempo. La derivada de la configuración con respecto del tiempo es simplemente pues Q', que es lo que tenemos nosotros acá, y por ende el jacobiano estaría siendo la derivada de la cinemática directa con respecto de la configuración. Entonces, vamos a dar cuenta que precisamente vamos a poder calcular el jacobiano, o sea, la cinemática diferencial, como un jacobiano, ¿verdad? Utilizando derivadas parciales y otras cosas, ¿verdad? Y esas otras cosas van a ser dada que la orientación es problemática, como siempre, ¿verdad? O sea, la orientación vamos a tener que buscar una forma adecuada de representarla para poder nosotros precisamente calcularla como un jacobiano. Bueno, entonces la conclusión de toda la lección de hoy es básicamente darnos cuenta, pues primero, la cinemática diferencial de cuerpos rígidos es compleja, ¿verdad? O sea, sí involucra un montón de cantidades. Ya todas estas nociones también de velocidades relativas empieza a tener sentido acá y se complica, ¿verdad? Ya hay
cuando hablamos de velocidades angulares, o sea, como son vectores, pero son relativos, pero también se pueden expresar en distintos marcos de referencia, es un relajo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que al aplicar todo esto al caso particular de manipuladores seriales, se genera cierta estructura que le da bastante orden al problema. Igual, o sea, calcular un jacobiano, nos vamos a dar cuenta inclusive en la siguiente lección que no va a ser trivial porque da problema a la orientación, pero va a ser más fácil que trabajarlo desde cero como vimos en los ejemplos anteriores. Muy bien.